pretende cambiar el mundo y que sospecha que una hormiga no puede cambiar el mundo. Es decir, me siento hormiga, pero al mismo tiempo lo que más me interesa sería poder contribuir a que la sociedad sea un poco mejor. Y lo hago a través de la educación. Estoy como militando porque la educación deje de ser para pasar exámenes y se transforme en una formación de personas. Hoy nos planteábamos que gran parte del mundo occidental, de alguna forma, ¿estás cómodo o preferís una silla es una silla rara? No me encuentro todavía, pero está bien. Estamos hablando con desencontrado, lo cual no es poca cosa. Naranjo, cuando uno habla de la educación, hemos leído algunos con más profundidad, otros más por arriba, pero dentro de tu compromiso con la educación e intentar cambiar la forma en que se está educando a los jóvenes, a los medianos, a los grandes, como sea, uno piensa que el mundo hace mucho tiempo que está buscando de alguna forma, a través de varias personas, ese cambio en la educación. Pero hay algo que está indudablemente frenándonos, que como sociedades no logramos hacerlo, aunque entendemos que sería mejor. ¿Por qué crees que sucede eso? Hay intereses creados en que la sociedad siga como es. Y la educación es el principal recurso para que la gente esté dormida. La educación está diseñada para que la gente sea igualito a sus papás. Es decir, se dice que es para transmitir valores, pero es para transmitir pestes. Porque todo el mundo está enfermo, todo el mundo está descontento, todo el mundo es incompleto, todo el mundo está buscando si no se encuentra. Y la educación no ayuda a nada para eso, sino que más bien contribuye a que la gente le dé su vida a la tarea inútil de que le metan información en la cabeza en la era de la información, donde mejor sería ir al cine o ver Google. De esa forma podríamos entender que la educación podría empezar a ser un poco más selectiva, en decir, bueno, ya hay un montón de cosas que están, el enciclopedismo ha llegado a un nivel en donde realmente está muy cercano. Le roba la vida a la gente, le roba la vida el saber cosas, impide que el propósito de vivir, y a través del vivir aprender. Aprender cosas intelectuales no es verdaderamente aprender. La gente debía aprender a vivir y aprender cosas que sirvan para vivir. ¿Y en lo que se necesita educación realmente académica? Yo creo que se necesitaría un mínimo de educación académica. Médicos, ingenieros, específicos, digo, ¿no? La educación profesional, llegado el momento, sí. Pero también Perdón, claro, hay que separar el profesional de la educación de vida. La educación primaria y media, la educación de humanidades debía ser de otra índole. ¿Y nos podrían preparar para estudiar profesionalmente? Porque, digamos, parte del estudio profesional está muy basado en cómo nos educaron de chicos. Dan por entendido que sabemos reglas de tres simples, saben que entendemos un poco de filosofía, un poco de historia. Hay una especie de eficientismo en la educación que hace que no sea eficiente, porque se le quiere meter demasiada presión en los contenidos, dejando de lado lo humano. La gente no quiere aprender en esas condiciones. Los niños no llegan al fin de la escuela, incluso los que hoy entran en la universidad no llegan al fin de la universidad, porque hay un llamado a ser, un llamado a ser persona, o al llamado a algo más que aprender cosas. Y la universidad no merece llamarse universidad ya si no tiene un contenido de algo universal. Las escuelas profesionales se han transformado meramente en eso, en escuelas técnicas. Se enseña a hacer medicina, se enseña a hacer ingeniería, se enseña a hacer puentes, se enseña a hacer misiles, pero no se enseña a ser persona. Y yo creo que debía ser al revés. Para ser un gran empresario hay que ser una gran persona, para ser un gran comunicador hay que ser una persona antes. Ya me voy, deme 2 minutitos más. Termino esta nota y termino mi carrera. No, yo confío que no estaría aquí si no fuera porque es algo más que un técnico.
¿Cómo debería ser, según usted, la educación cuando apenas los niños crecen? Uno está acostumbrado que ya tienen 3 y van al jardín y después a los 5 entran a la escuela primaria. ¿Cómo considera usted que debería ser en su visión? La forma de la educación ya podría ser diferente si se acompañara a los niños en su aprendizaje en lugar de dictarle, como Freire tanto criticaba, que el modelo del banco que transfiere información del uno que sabe a otro que no sabe. En primer lugar, los profesores debían dejar ese modelo y aprender a pretender a los alumnos más bien, porque dan una pésima imagen con la pretensión de saber y la pretensión del que el otro no sabe, cuando los niños en cierto modo entienden mejor de lo que entienden los adultos la vida. Entienden, por ejemplo, los alumnos la irrelevancia de la educación, los educadores que están programados para pensar que la educación es lo que le metió en la cabeza a la universidad a través de cada vez más años de entrenamiento, no saben lo que es relevante a la vida, no se dan cuenta de la perversidad de la educación. Yo digo perversidad porque creo que la educación es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es el socio invisible que no se lo ve, que es el socio para que la gente obedezca, para que la gente esté acostumbrada a trabajos rutinarios, para que la gente sirva al sistema. Ahora, lo relevante de la vida no es igual para todo el mundo. Con lo cual yo podría pensar que esa educación sería totalmente informal y quedaría a la búsqueda individual de cada persona. Yo creo que no. Yo creo que aunque la vida es única para cada uno, se necesitan ciertas cosas fundamentales, como se necesita tener corazón, por ejemplo. Se necesita un sentido de solidaridad, que es lo que Aristóteles decía, que llevaba a Aristóteles a decir que somos animales políticos. Hoy en día está casi prohibido interesarse en el bien común. Desde luego milita el individualismo competitivo del régimen universal. ¿Pero no cree que las nuevas generaciones están teniendo otra mirada? Es cierto, está empezando otra mirada, está decayendo el modelo tradicional del poder patriarcal. Claro. El poder del padre que es dueño de la mujer y de los hijos en la familia, que yo creo que es lo que ha sido la piedra angular de la sociedad despótica. Es loco porque nosotros padres, que nos sentimos más jóvenes que nuestros padres, incluso cuando teníamos nuestra edad, yo creo que eso es lo que cambió el paradigma, porque nos sentimos que no tenemos que tener esa rigidez parental con nuestros hijos. Hoy en día, cuando un hijo, y cada vez más, nos plantean que no van a ser médicos, no van a tener una carrera estable, no importa, diseñador, lo que sea, y dicen quiero hacer música, quiero ser creativo, uno no lo ve como algo tan loco. A lo mejor entendiendo que en el mundo de hoy eso no, que te asegura más ser feliz, un buen futuro, que una buena carrera que no te gusta. Eso muchos padres lo tienen hoy en día, pero las escuelas todavía no han descubierto que interesa que los alumnos sean felices. ¿Pero qué? ¿Por perversidad? Con sangre entra, decía el dicho, y todavía queda un poco eso, de que la educación debe ser frustradora, exigente, demandante, seria, para nada entretenida. Pero es perverso pensar que los jóvenes que estudian tengan esa misma visión cuando se preparan para ser maestros. Sí, no se prepara a los maestros para ser maestros, se los prepara para enseñar cosas y pasar exámenes. Yo creo que esa es la gran perversión, que básicamente la educación enseña a esa cosa tan inútiles que pasar exámenes para tener un ticket para el trabajo. Ahora, ¿cómo se llega a ese conocimiento silencioso que parece ser como la salvación, pero requiere de mucho sacrificio llegar a ese conocimiento que no lo vemos, pero está? No sé si llamarlo conocimiento, es eso que lleva a la salvación. Es algo así como encontrarse con uno mismo. Con el ser. Encontrarse con el ser, que no es un conjunto de ideas, es
un sentirse vivo, un sentirse que uno existe, no sentirse vacío. Mientras más uno se dedica a aprender cosas, más vacío se va quedando. Es cambiar el paradigma, perdón, insisto con lo del paradigma, ¿no? Pero lo que decís requiere realmente de un cambio de muchas costumbres. Si hubiera... Individualmente como persona lo digo. Si hubiera una ley que dice, vamos a hacer un experimento educativo, vamos a formar a maestros para que sean agentes de humanización, vamos a formarlos para que los alumnos tengan no solo cabeza, sino que tengan también corazón y tripas. Con lo que quiero decir que tengan empatía. Mi modelo de pensamiento es que somos internamente tenemos tres cerebros que son como tres personas. Una es como el padre que mira hacia los ideales, al cielo, y que manda, de acuerdo a esa normativa. Otra parte es el cerebro que heredamos de los mamíferos, que reconoce el tú, es un cerebro relacional, del que depende el amor, que lo tenemos muy atrofiado porque estamos ocupados, tenemos una educación para ser predadores, para quitarle al otro un pedazo de lo suyo y ponerle nuestra marca. Tenemos la mentalidad de bárbaros. Lo que se transmite como los valores de la educación es barbarie. ¿No seremos eso? Y vamos como especie, nos podemos destruir, y estamos al borde de destruirnos. Estamos destruyendo a todas las demás especies y la fauna y la flora de la cual depende nuestra existencia. Y vamos a pasar hambre colectivamente, ya se sabe, por lo que ya no podemos deshacer del daño que hemos hecho. ¿Quiere un café? No, gracias. No. Yo creo que tenemos que tener cerebros completos, ser personas completas, pero hemos sido castrados. Nuestra naturaleza animal, que es el instinto que está vivo en cada niño, nos ha sido criminalizado porque de niños se nos decía no, se nos enseñó a inhibir antes que a honrar los deseos como son indicadores de necesidades como en las plantas que crecen las raíces buscando agua. Uh-huh. No porque sea una maldad de las plantas de que tienen demasiados deseos, como se hace suponer que los humanos tenemos o que los niños tenemos demasiados deseos. Estamos dialogando con Claudio Naranjo, va a estar en la Feria del Libro, pero antes está charlando con nosotros, con menos público. Nosotros preguntamos lo que queremos. ¿Cómo te sentís habiendo sido un activo participante de los 70, con los conceptos de los 70? Venís de una parte de la psicología, de la escuela gestáltica, de entender el todo, en un 70 en donde muchos compartían eso, en donde los happenings eran sumamente formadores, no solo de profesionales, sino también de cierta clase de gente. Haber coqueteado con las alteraciones en uno mismo. ¿Cómo ves esa generación hoy? Porque deberían habernos, por culpa militares y un montón de cosas, no estuvieron muy presentes en el momento en que estaban maduros para llevar las cosas adelante. Se tuvieron que dispersar. Fue una generación perseguida, una generación en que tuvo sus héroes. Yo estaba en California en esa época, me había venido de Chile. Vi cómo... ¿Qué fuiste a hacer a California? Buscaba algo que no sabía qué era. ¿Edad? A mí mismo, yo creo. No, ¿edad? ¿Cuántos años? Como 30. Está bueno. Ahí te fuiste a buscar. ¿Te encontraste? Sí, pero no en California. No estaba ahí. ¿En California qué hiciste? Lo que pudiste. Sí, entré en un camino. Se me abrió la mente mucho. ¿Por qué? Me liberé mucho. Todas las terapias y también el LSD y los otros fármacos. Tuve grandes oportunidades de trabajar con la mejor gente y que lo usaba terapéuticamente, en forma que la terapia nunca me había resultado a mí tan potente. Y además la Gestalt, Fritz Perls y todo. Eran gente que creían que ya estaban al borde del reino de Dios porque ya se acababa toda la locura. Veían tan claramente la locura del mundo que parecía que... ¿Se veía clara?
A través del ácido lisérgico que recién empezaba, ¿se veía más claro? Yo no sé si es el ácido lisérgico, pero muchas cosas. Con esa época empezó el feminismo, empezó la ecología, empezó un nuevo sentido de justicia, la defensa de la comunidad negra en Estados Unidos. Qué distinto muchas buenas cosas. La sociedad Pero en tu Chile era todo al revés. En el mismo momento era todo lo contrario. El resto del mundo era todo lo contrario. Empezó algo ahí en Europa no era California, que se fue a París, después se pasó el movimiento a París. A Londres. Y a otras partes, claro, a Londres. Pero fue fuertemente reprimido. Se asustó el mundo, se asustaron las autoridades. Empezó el nuevo conservadurismo por eso. ¿Entendés la reacción? Que era lógico que iban a reaccionar así. Yo no lo entendía entonces. No, hoy, ¿lo entendés? A mí me parece que fue exactamente así, que se dieron cuenta los de arriba que había poder en la opinión generalizada. ¿Y por qué no llegaron arriba ustedes? Yo no tenía un sentido político, yo andaba en la búsqueda de mí mismo, claro, y gozando de ese oasis de experimentación y de contacto y de gente interesante. No tenía suficiente visión. Me parecía que había una luz, pero no pude predecir que las autoridades fueran a comprender tan a fondo la amenaza, que era una amenaza. Claro. Podría haber habido un cambio mucho más rápido si no se hubieran alertado las... Ahora, en paralelo también en el mundo y sobre todo en nuestro continente, en esos tiempos, mucha juventud estaba volcada a otra búsqueda, que era la búsqueda política, donde el concepto de revisarse a uno mismo, de ver qué sentía, realmente estaba obturado y estaba anulado directamente. Había una cierta novedad, había una posición de que no se trataba de izquierda o de derecha, sino de arriba o de abajo, de maduración. Había un nuevo giro de política con la guerra de Vietnam. Sí. No era una política que pasaba tanto por los argumentos tradicionales. Había una política como cuando se dice que lo personal es político. La gente, al liberarse personalmente, cuando los estudiantes ponían los pies encima de los escritorios en las clases, eso no tenía precedentes, y los profesores lo permitían. Y si uno entraba a la librería de la Universidad de California, o la biblioteca, quiero decir, la gente tenía los pies sobre la mesa, era muy agradable, y andaba la gente descalza por las calles. No significa nada, pero era un símbolo muy vivo de otro espíritu dispuesto a romper convenciones. A mí me impresionó mucho, me hizo muy querible Berkeley cuando llegué ahí. Me sentí en un oasis de gente que podía empezar de nuevo. Ahora, la sociedad fue muy viva porque dijo, bueno, aceptemos esto, dejémoslo. Y hasta publicitémoslo. Y que sean parte incluso de nuestro marketing. Gracias a ese tipo de expresión, de libertad, de una generación abierta. Hago un poco de abogado del diablo, no realmente lo pienso tan así, pero digamos, la sociedad de alguna forma permitiéndole esa forma de vivir, es decir, cambiemos, los deglutió de alguna forma, nos deglutió de alguna forma. Bueno, ese mecanismo está siempre vivo hasta cierto punto, en todo momento histórico. Ahí se cooptan las cosas, se las protege para de alguna manera destruirlas, asimilándolas. Pero no creo que sea lo más importante. Yo creo que había ahí una generación muy sincera que fue prácticamente destruida, y que, así como en el cuento del Evangelio, Jesús huye a Egipto, esta nueva vida, colectivamente este renacimiento de la civilización fue abortado. Tuvo que esconderse, tuvo que decir hemos fracasado. Cuando se hizo una fiesta en California, en San Francisco, de enterrar al hippie.
que era como que ese modelo no funcionaba ya, ¿no? Se pasó a la época punk. Qué contrario, ¿no? O sea, de hippie a punk. Era como el único camino, una resignación agresiva. Pero ¿no cree que vos trabajás mucho con la educación, sobre todo con los jóvenes, tenés mucho al respecto? ¿No crees que el joven siempre termina, las generaciones, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá hubo esto, ahora viene lo contrario. Y la otra generación que va a venir va a buscar un intermedio que de alguna forma también va a ser un poco... O sea, ser joven es parte de esa movilización de decir, bueno, 5, 6, 7 años comportándonos así, los nuevos jóvenes ya no nos comportamos y tenemos que ser distintos. Y desde que existe un mundo tan globalizado donde podemos vernos todos más o menos, medio que se está emparejando eso. Es cierto que hay una dinámica de ese tipo, hay muchos hijos de hippies que lo único que les interesa es ganar dinero. Ajá. Y no repetir el supuesto error de sus padres de haber perdido sus vidas. Ay, existe eso. Pero si hubiera un gobierno más inteligente en el mundo, se habría aprovechado de la fuerza positiva, el momentum evolutivo de todo eso. Si hubiera habido un gobierno que se interesa en el bien común. No hubo ninguno, ni europeo, ni nada que lo haya Ahora tomado eso un no ha poco. pasado. No pasa en Noruega, no pasa en Islandia. No. Que uno piensa que esa gente tiene otra educación. Y el gobierno del mundo hoy en día, más que nunca, no es gobierno. Es decir, no sé, yo no tengo una visión panorámica, estoy bien informado de cómo es en los muchísimos países que hay en el mundo que se han multiplicado, pero es muy claro que en los que conozco no hay un gobierno que no sea, que esté al servicio a los intereses específicos de las grandes empresas. ¿Nunca lamentó en algún momento de resaca o en algún momento de grandes sesiones con peyote o lo que sea, haber dicho, no le encuentro el término medio, no entiendo si estoy tan entusiasmado con el químico que me estoy equivocando? Esa mirada que en sí los que hemos experimentado, hasta los que no han hecho, le tiene como un miedo o un respeto bastante lógico. El peyote no entró en mi vida más que en el comienzo de los años 60 y todos los fármacos. Porque yo después... ¿Todos? Sí. Todos ellos. Porque entré de discípulo de Idris Shah, el claro. maestro sufi que ponía como condición para entrar en su trabajo. Y después entré al budismo Ponía como tibetano, condición que también no estar... no se podía trabajar con él, no se podía tener la ayuda de su escuela si uno estaba o en psicoterapia o tomando drogas. ¿Eso incluso en psicoterapia? Tampoco se permitía. Y vos eras un profesional ya de la psiquiatría. Sí, pero darla podía, pero no tomarla. Ah, podías dar... No estar dependiendo de ella. ¿Y cómo hacías Tenía para...? que estar suficientemente bien para no tener estar siendo ayudado con mi vida personal. ¿Y cómo hacías tu trabajo, digamos, profesional como para limpiarte tu propia terapia? Bueno, el trabajo espiritual es también terapéutico. Entonces lo tomabas como... Sí, yo entré primero con el budismo zen, y si uno aprende a no hacer nada, tiene que desinflar su propio ego. No hacer nada empieza por no pensar. Y para no pensar no hay que tener pasiones muy fuertes, muy violentas. ¿Y lo lograste? ¿Se logra? Se logra. ¿Se logra no pensar? Sí. ¿Estando despierto? Estando despierto. Es el camino más rápido a sentirse uno, a sentirse en paz. No me imagino cómo me encanta. ¿Cuántos ejercicios previos hay que hacer para? ¿En serio? Es como que tiene que creerse uno el cuento de que se viene contando hace 2000 años, que si uno se calla se encuentra con un estrato divino de la vida, con estratos, con la vivencia de lo sagrado. Las cosas son todas vulgares y banales mientras uno no se calla. ¿De qué sirve conocerme tanto? No conocer, hay el conocimiento psicológico, que es saber cosas de uno mismo. Eso tiene un límite, es un conocimiento para aplicarlo y para saber por dónde va. Pero el conocerse en el sentido profundo de contactar el núcleo silencioso de la mente, el yo soy profundo,
Para eso sirve porque ahí está el sentido de la vida. Si uno puede decir soy, ya no necesita buscar la satisfacción de sus deseos mundanos. ¿El objetivo es callar la mente pensante para que la otra mente sobresalga? ¿Hay como otra mente más allá de la pensante? Se lo puede llamar mente, aunque en el budismo japonés también se lo suele llamar la no mente. Claro. No es la mente intelectual, es la mente que solo tiene presencia. ¿Y la ayahuasca cómo opera en este sentido? Es muy interesante la ayahuasca porque es un detonador de lo que se llama en la India la kundalini. Desencadena el despertar del cerebro reptiliano que tenemos todos, el cerebro primitivo, que tiene que ver con ciertos fenómenos corporales, pero fundamentalmente es como reintegrar la mente instintiva a la mente intelectual. Es como si estuviéramos nosotros divididos en dos, el animal que quedó fuera de la civilización desde que se demonizó con la serpiente, claro, los impulsos naturales. Serpiente y manzana vinieron juntos. Sí, eso es la civilización. Por eso uno la tiene demonización de la naturaleza interna. Por eso uno a veces en el viaje tiene visiones de serpientes. Con la ayahuasca mucho, Sí. mucho. La ayahuasca es la droga de la serpiente, bueno, y del tigre ¿En y serio? del águila también. Sí, yo Pero con no. mis estudios de la ayahuasca, que yo fui el primero que la estudió, Ajá. cuando fui a Colombia todavía no había estas religiones brasileras y otras. ¿Y cómo llegaste Yo allá? llegué porque una lectura me interesó en ver qué es lo que usaban los indios, que los daba tanta valentía. Y yo era un cobarde, así que me interesó personalmente conocer la bebida. Eso en los años 50 ya. Un cobarde no prueba. Y cuando di con la ayahuasca, traje a Chile la corteza raspada, claro. Me la analizaron, empecé a hacer estudios y me encontré con que la gente, mis voluntarios que no sabían lo que yo les estaba dando, veían serpientes, igual que los nativos. Así que primero pensé, ¿será que hay un contacto telepático entre los nativos y estos voluntarios chilenos que nada saben lo que les estoy dando? Y terminé pensando que más bien se trata de lo que Jung llamaba arquetipos, que hay ciertas experiencias que están latentes en uno y que la ayahuasca puede hacerlas salir a hacerse más consciente. Pero esencialmente la experiencia del animal interior, del animal que somos. Claro. Y una vez que uno descubrió eso, o que ya tuvo la experiencia, me hace pensar que la ayahuasca podría ser algo momentáneo, que no es algo para hacer eternamente. Pienso así, de todos los psicodélicos. Debían ser iniciaciones, debían ser ayudas para dar ciertos pasos y darse cuenta que hay cosas que pueden ser cultivadas, pero no es necesario estar apoyándose en un fármaco, en una planta, para cosas para las cuales hay técnicas inmemoriales. Probablemente toda la cultura religiosa hindú comenzó con una planta muy parecida a la ayahuasca, pero se creó el yoga para poder quedarse ahí y para no depender de una planta también. ¿Viajas por todo el mundo? ¿Estás todo el tiempo viajando? Sí. ¿Te gusta? Me cansa, pero me gusta lo suficiente como para hacerlo. Me gusta cambiar de gente, me gusta tener amigos en todas partes y me gusta sentir que hago algo útil, y con esto de cambiar la educación, si no se puede hacer a través de un país, hay que crear una conciencia global sobre el asunto. Claudio, ¿qué es el sistema Enneagrama? Es un mapa de las pasiones, es un mapa de las necesidades neuróticas, la envidia, el orgullo, la venganza, lo que el cristianismo llama pecados capitales, pero al atribuirle a Dios, que es el que las prohíbe, desvirtúa todo el sistema. La forma como yo lo uso es que las pasiones son enemigos nuestros, son parásitos que nos chupan la sangre. Pero que en vez de realizarnos a nosotros mismos, realizamos nuestra vanidad, realizamos nuestra sed de gloria. ¿no somos seres pasionales? Hemos llegado a ser pasionales, hemos decaído hemos caído del paraíso y nos hemos vuelto seres pasionales, pero
creo que es buen negocio no ser esclavo de las pasiones, sino que las pasiones sirvan a nuestros propósitos. ¿Pero no hay pasiones buenas o son todas malas? Bueno, según cómo se usa la palabra, pero Claro. yo uso la palabra pasiones en el sentido que el cristianismo usa la palabra pecado, que es como lo que compite con el viaje que uno debía estar haciendo. Ya sea el deseo de demasiado placer, como pensar que el placer es el objetivo de la vida, por ejemplo, es una idea equivocada. Los que viven para el placer, cuando envejecen, sienten que han perdido la vida. ¿Y cuál sería el objetivo de la vida? Encontrar la fuente de la vida. Como dicen los cuentos de hadas. Con todo el respeto y cuando uno dice ya con todo respeto, porque la pregunta que se viene es rara. Es irrespetuosa, Sí, por eso favor, es un una poquito pregunta respetuosa. claro. Está interesante la pregunta. Claro. Qué bien. Sí. No sos un nene, no sos un niño, tenés un camino recorrido, una experiencia, habrás cambiado varias veces la elección, a veces habrás vuelto, a veces no, pero no hay duda que tu camino fue largo Claro. y que estás en un momento. Por suerte he tenido larga vida. Acá venía la parte del respeto, ¿no? Pero tengo que sacarlo de todo. Sí. Es solo una pregunta, pero ¿cómo lo ves ahora? Porque el camino por delante ya no es tan largo como el camino que hiciste. Claro. No quiero llevarlo a ningún lado, pero Pero hay un hoy solo en lado. día, claro, hay un solo lado. ¿Cómo lo vivís en día? No, a veces decís, me gustaría tener el entusiasmo que tuve, estoy bien así. ¿Lograste que el camino tenga sentido? Voy a ser más vanidoso. ¿Se logra que el camino tenga sentido? Bueno, yo voy a ser más vanidoso que tú y voy a decir que sí, que se logre y lo he logrado. Para mí no hay duda que ha tenido sentido, me puedo morir en paz. ¿Se puede morir uno en paz? ¿Pensás Yo eso ahora? siento que he hecho un buen uso de mi vida y que he logrado el fruto, no he logrado el fruto externo de lo que pretendo, que es cambiar el mundo, que puede que llegue solo a ser un granito de arena, pero he logrado el fruto interno del camino. He llegado a casa, digamos, dentro de mí. ¿No te da bronca que se acabe? No, ¿No? no. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Sospecho que sí, pero no me apoyo mucho en mis ideas. No, me basta con no saberlo. ¿No te preocupa? No me preocupa. ¿Venís a la Feria del Libro a dar una charla, a presentar exactamente? Un libro que se llama La Revolución que esperábamos, que tiene que ver con tu pregunta sobre la época dorada de California, Claro. pero también con la Revolución Rusa, porque esa fue una revolución abortada primero por Stalin y después por Gorbachev, que los rusos sienten que le ha vendido el país al capitalismo. Entonces yo en Rusia tengo más éxito que en el resto del mundo. ¿En serio? Sí, di una conferencia en Moscú el año pasado por primera vez y llegaron 700 personas. ¿Y qué le dijiste? ¿Los engañaron? Lo escribí en mi libro, los engañaron. Sí, lo he dicho también, no me acuerdo con qué palabras, pero ellos saben muy bien. Me preguntaron de cuando terminé la conferencia, ¿cuál es tu posición política? Y yo les dije que cuando joven me parecía que el comunismo podía ser la respuesta, pero que conociendo a mis amigos y visitando las reuniones del partido juvenil, un poco me decepcioné muy rápidamente. Después conocí a un chileno, un visionario, un sabio, conocido en Chile como escultor, pero que los chilenos no sospechaban que fuera un profeta, y yo siempre lo sentí un profeta, que se llamaba Totila Albert. Y este hombre tenía esta visión de que somos interiormente padre, madre e hijo, y como en sí había realizado esa unificación de sus tres personas interiores, tenía el concepto de una sociedad, digamos, triunitaria, una sociedad postpatriarcal en que la fuerza del instinto niño y la fuerza del amor llegaran a equipararse al imperialismo actual de la razón. Y entonces que él fue mi verdadero maestro, la persona que
que más me traspasó, así como por osmosis, su visión y lo que he desarrollado el resto de la vida. Y que esa es mi política, que contribuir a una sociedad post-patriarcal, contribuir al hundimiento de la sociedad patriarcal, porque yo creo que cuando la gente se alarma y dice nos vamos hundiendo, no se da cuenta que el hundimiento es nuestra mejor esperanza. Que así como en la vida individual, a través de todas las edades, ha habido místicos en todas las culturas que conocen un morir para renacer, que los creadores de civilizaciones, Quetzalcóatl, Osiris, todos esos fueron personas que pasaron en la historia como habiendo conocido una muerte y un renacimiento. Así también mi amigo Totila Albert había pasado por eso, y yo pienso hoy que eso no ha ocurrido a nivel colectivo, que hay muchas civilizaciones que han nacido en cierto momento de la historia o que han muerto en cierto momento, pero no se ha dado aún el caso de una civilización que muere y renace, y yo creo que ese es el destino de Occidente. Si es que lo manejamos bien, si es que ponemos algo de nuestra parte. Yo no digo resignarse, pero si como especie somos eso, fuimos una porquería que inundó el mundo, que pareció que iba a estar más o menos buena, pero de golpe, como en las películas de niños, la mina se vuelve una bruja y termina destruyendo el planeta. ¿Y si somos eso? ¿Y si nuestro destino como especie era ese? ¿O es muy estúpido hablar de especie? Eso no es fácilmente conciliable con el mejor sentido de la palabra destino. Puede ser nuestro sino. Muy bien. Pero puede ser que así como Dios destruye la humanidad con el diluvio para empezar de nuevo, puede que estemos en un momento parecido. Aniquilar todo para que resurja algo como la gente. Es aniquilar casi todo, o casi todo cae solo. Uh-huh. Se colapsa, su propia disfunción lo aniquila. Y la tierra se sacude así de estos bichos humanos destructivos. Qué justo, ¿no? Porque justo ahora que yo soy papá, que podría tener un poco más de claro, ¿no? De poder, ¿no? Ser un tipo justo. Ahora no, piden que lo que estuvimos esperando todo el tiempo. Correte, para que se mueran nuestros padres, ahora que hemos logrado eso, nosotros nos hemos encontrado con que somos padres. ¿Qué es lo que más te critican los que te critican? No lo sé. No oigo mucho a los que me critican. Estoy demasiado absorto en mi trabajo. Escribo como 3 libros por año. Y doy talleres todo el tiempo. ¿3 libros por año? Sí. ¿Así de gordos? Sí, gordos, últimamente. Y los escribo en 2 meses. Bueno, en 3 meses más o menos. Cuando no estoy dando talleres. Ahora, cuando haces referencia a la caída de la sociedad o el hundimiento para después renacer, esa es la visión hacia la sociedad occidental. Sí. ¿Eso no incluiría a quiénes, por ejemplo? A otro tipo de culturas como la cultura india, la china, la japonesa con el budismo, con el sintoísmo? No lo sé muy bien. No. O lo que entendemos por sociedad industrial. Sí, la sociedad industrial yo creo que cae el modelo patriarcal, el modelo del gobierno central despótico que no representa a nadie, porque es una gran mentira que los gobiernos representan a la ciudadanía. La ciudadanía no se siente representada. Y tenemos una economía que no ayuda a la gente y que se le atribuye a las leyes del mercado. Por eso es otra gran mentira, que la economía funciona según las leyes del mercado. La economía funciona según ciertas voluntades ocultas que manejan el dinero. Así que tenemos un mundo esencialmente hecho de poderosos e impotentes, y los impotentes son las mayorías, y el mundo no es para las mayorías, es para los poderosos. Y eso podría llamarse injusto, a menos que uno tenga una visión tan darwiniana que automáticamente los ganadores son los buenos, por definición. Yo sospecho que no. Un desequilibrio, una injusticia tan grande no creo que se sostenga eternamente, se destruye.
Yo creo que estamos ante una crisis en el sentido tradicional de la palabra en medicina. El paciente o se muere o se salva o se mejora. Y estamos ante un peligro real y hay un factor humano que es el que va a decidir. El factor yo creo que es un factor de conciencia, un factor de vivir para algo, de no ser simplemente uno que sobrevive. Como dice el Evangelio, no solo de pan vive el hombre. Hoy en día se hace muy real eso, de que la gente, porque ha sido artificialmente puesta en situación de pobreza, solo le interesa el pan y por lo tanto se desentiende de lo que es la vida. La vida es otra cosa. La vida implica intereses desinteresados. La vida no mira solo al suelo, sino que mira al cielo también. Es decir, hoy en día ya no hay ideales, pero eso no es humano, no tener ideales, no tener el sentido de la verdad, de la belleza y de la justicia. Pero todo esto huele a guerra perdida. La mayoría se comporta como estás diciendo. Tú dices, porque las mayorías son así. La mayoría se somete, la mayoría entiende que es un mundo desigual, la mayoría permite que esté todo mal distribuido. Sí, pero... Hay como una resignación de que eso pasa. Hay una gran resignación, sí. Por eso la guerra perdida. Si se pierde la guerra, se pierde la vida. Sí. ¿Tú crees que estamos llegando al fin de la civilización? Parece. Sí, yo prefiero a los que opinan así, a los que opinan que todo está bien. Estamos del mismo lado. Pero yo tengo una esperanza, claro. Una esperanza que... ¿Siempre la tuviste? No siempre me di cuenta que había un problema. Yo desperté muy tarde a interesarme en el mundo. Yo vivía en mi Torre de Marfil hasta como los 60, diría yo. ¿Hasta como los 60? Yo era un buen terapeuta y le enseñaba a los terapeutas a ser mejor terapeutas. Me empecé a interesar en la educación solo cuando me interesé en cambiar el mundo. Solo cuando me importó que el mundo estuviera como estuviera. Pero pasó mucho tiempo para que yo me sensibilizara al mundo. En primer lugar, el mundo se ha ido poniendo cada vez peor, así que era más fácil darse cuenta. Por otra parte, al ponerme más viejo, como que tuve más ocio interno, no externo nunca he tenido, pero es como más espacio, estaba ya más satisfecho con mi propio viaje interior, como para pensar en otros. Me puse más generoso, digamos, y por eso la educación como único recurso que me parece que promete, porque la psicoterapia o las religiones no creo que sean más que para unas minorías, y son menos y menos las personas que pueden tener o la calma o el tiempo o el dinero para tales cosas. ¿Hay un sistema, un proyecto o algo que tengas armado como para llevar a cabo esto que decís de una nueva educación? ¿Lo has presentado? ¿Tenés una fundación? Una fundación en España, una fundación en Chile y una fundación en Rusia. Uh-huh. ¿Es esto del eneagrama? El eneagrama es una de las 10 partes de un currículum, que es el programa SATS. Claro. Y eso es el trabajo de mi vida. Llevo 40 años refinándolo. Es un programa de desarrollo humano que yo digo que podría ser un complemento a lo que ofrecen las universidades, no solo en educación, sino que en terapia, en cosas diversas. ¿Te das cuenta de decir en administración también? Decís, trabajé 40 años en algo. Sí. Es toda una vida. Toda una vida. He sido persistente. ¿Sos persistente? ¿Tenés esa voluntad? ¿La tuve? Yo tengo más capacidad de trabajo ahora a los 80 y tantos que cuando joven. La gente se cansa al lado de mí, aunque a mí se me cansa el cuerpo subiendo las escaleras de tu radio. Llego porque ya me está fallando el corazón.
poco. No acá, por favor. No tenemos forma de explicar. No, hasta que le contamos a todo el mundo cómo pasó, no va a venir nunca más nadie. Pero a pesar de la debilidad del cuerpo y que me cuesta caminar un poco, Sí. tengo una capacidad de trabajo que me viene del sentir que lo que hago tiene sentido. Si fuera persona que habla un lenguaje religioso, diría que es una misión encomendada desde el cielo. Pero fenomenológicamente hablando, es algo así como un entusiasmo natural de algo que siento que vale la pena. Claudio, lo que me llama la atención, sé quién fuiste como terapeuta, sé la importancia que tenés dentro del mundo psiquiátrico, y me llama mucho la atención que después de tanto tiempo, cotejándolo ahora que vos no te conocía, no nos conocíamos personalmente, ¿no? Pero digo, que compares el hecho de hacer terapia con la religión, lo pusiste varias veces en esta charla juntos. Y comúnmente uno trata a la religión, sobre todo leyendo tu obra o entendiendo desde qué lado estamos hablando, como opiáceo, como el ente que distorsiona. Entonces, poner la terapia y la religión en el mismo lado, viniendo de donde venís, me es llamativo. Bueno, que depende si se hace una distinción entre espíritu y religión, espiritualidad y religión. Yo veo las religiones como algo así como excrescencias sociales, sociopolíticas de movimientos espirituales o de escuelas espirituales. Jesús tenía una escuela espiritual, después viene San Pablo y funda una religión, aunque no lo conoció personalmente. Y son distintas las cosas que dice Jesús y las que dice San Pablo. Todas las religiones nacen después de alguna inspiración, así que la espiritualidad se parece mucho a la terapia. El budismo se lo llama religión porque no había, cuando se empezó a hablar del budismo en Occidente, no había otro punto de referencia. Pero se parece mucho a la terapia. Buda se compara con uno que viene a sanar a la gente del dolor, del sufrimiento de la vida. Se compara a un médico. Así que son medios diferentes en las religiones orientales y la terapia, pero yo creo que van al mismo fin, que es superar la infelicidad del estado ordinario de la mente, que es un estado de desunión de nuestras partes, de incompletud y de otras cosas que se pueden caracterizar, de búsqueda compulsiva del amor, que se produce cuando la gente no sabe amar, cuando ha perdido la capacidad de amar. Claudio Naranjo, muchas gracias por haber venido. Me queda una para hacer. Claro. Sí. El tema coincidencias. Me refiero a esas coincidencias que a uno lo llama mucho la atención. Claro. ¿Qué opina? Antes que nada decir que estás manipulando el momento. ¿Por qué? Porque tenemos una discusión sobre las coincidencias. Sí, claro, porque ¿Quieres saber su opinión? Él dice por eso, que... porque yo quería dejarle claro que va a ser juez de alguna forma. No solo... No, Claro. igual yo estoy abierto a todo, sí. Suceden por azar puro, hay algo operando que nosotros no podemos ver, no es tan mágico quizás. Sí. Me refiero, acá se dio una coincidencia con usted, es rara, digamos. Claro, que yo lo conozca porque está en un departamento claro, hay una coincidencia. A nosotros nos une que donde está radicándose en estos días, Sí. es justo un lugar que está muy cercano, está enfrente donde yo trabajo. Sí. Entonces decía que cuando me entero que ibas a venir, ahí también me entero que estabas viviendo justo enfrente donde yo trabajo. Entonces siempre decimos que hay coincidencias. Yo digo que las coincidencias son pura coincidencia. Pura coincidencia, que son hechos como estadísticos. Y él ve algo y él más. sostiene por... Yo siento algo más, algo distinto. Un amigo mío, John Lilly, el que se pasó a la fama por su estudio sobre los delfines y su lenguaje, él siempre hablaba de la triple C, Coincidence Control Center, como que hubiera un lugar donde se controlan estas coincidencias, una inteligencia cósmica. Yo creo que son de las cosas más interesantes de la vida, las coincidencias, pues justamente porque tienen que ver con que entra en acción algo más allá de donde comprende nuestra razón hasta el momento. Que yo creo que hay una realidad profunda de la cual esta es como
la superficie, y que en esa realidad profunda las coincidencias son como el milagro cotidiano. Como lo milagroso se da sobre todo en esta forma de coincidencia en la vida de la gente. Estamos usando la palabra milagro. Cuando... Sí. Que la coincidencia es un milagro lo hace bastante azaroso. Las coincidencias son milagros, no hay explicación de otro índole. Hay una página para visitar que es asociacionsat.com.ar, que es la Asociación Argentina del Programa SAT para Educadores, para el que quiera más información. Muchas gracias por haber venido. La peor noticia que tengo es que ahora hay que bajar las escaleras. Bueno, es más fácil que subir. ¿Venís seguido a la Argentina? ¿Hacía mucho que no venías? Hace años que vengo. Generalmente vengo y doy una conferencia ahí en el aula magna de la Escuela de Derecho. Está bien. Es un lindo lugar para dar una charla, sí, madera. Todos estarán callados. Donde estuvo Einstein. Casi nada, ¿no? Claudio Naranjo está en Buenos Aires, va a estar también en la Feria del Libro, muy interesante. Si querés saber más datos, te lo dejamos en vorteris.com.